Quisiera empezar con una canción que es de 1990. Fue la primera canción que llevó a que fuera muy conocido Marcos Vidal, y vamos a escucharla entonces en este momento para iniciar el tema de hoy. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba
santidad de aquel José. Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, oh, buscarme y viviréis. Bueno, seguramente esta es una canción muy conocida por muchos hermanos. La canción tiene como dos partes, podría decir yo. En la primera, donde participa el hombre, reclamándole al Señor acerca de las cosas que pasan. Y en la segunda mitad es Dios el que habla. Pero me parece tremendo la finalización de la canción, como el Señor diciendo que hoy habla como hablaba desde antaño, desde la antigüedad. Buscadme y viviréis. Ese buscadme y viviréis es tomado de un versículo del libro de Amós. Es el capítulo 5, versículo 4, donde dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. No sé si los hermanos que están escuchando en esta noche sabían eso, que buscadme y viviréis es un versículo del libro de Amós. Pero seguramente del libro de Amós hay muchas otras cosas que no sabemos y le pedimos al Señor que nos ayude y nos instruya en una lectura del libro de Amós. Vamos a hacer la primera parte de esa lectura, es un libro completo. Vamos a seguramente tomar más de un viernes en la noche para poder aproximarnos al contenido del texto. Si me ayudas con la siguiente, Orlando. Entonces, no se alcanza a ver la imagen completa, se ve eso, ahora sí. Ahí está, Amós capítulo 5, versículo 4, buscadme y viviréis. Vamos entonces a tratar de dividirlo como en tres segmentos, el estudio del libro de Amós. En la primera parte estudiaremos sobre el profeta y el juicio a las naciones vecinas. La segunda parte sería el juicio para el pueblo de Dios. Y una tercera y final parte hablando de unas visiones y de una promesa de restauración.
Entonces, continuemos y empecemos. A manera de epígrafe, para el día de hoy tendríamos 2 epígrafes, como diría nuestro hermano Gino. En Amós capítulo 1, versículo 1, que lo vamos a estudiar en detalle, el epígrafe sería palabras de Amós antes del terremoto. Y el segundo epígrafe, que será la segunda parte de lo que estudiaremos en esta noche, por 3 pecados y por el cuarto, como aparece en Amós capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11, 13, y en el capítulo 2, versículos 1, 4 y 6. Palabras de Amós antes del terremoto. Entonces quisiera invitarlos a que nos planteáramos algunas preguntas y que con la ayuda del Señor en esta noche las podamos ir respondiendo. Preguntas no son preguntas para corchar, sino preguntas para que revisemos nuestra apreciación de estos 7 puntos que están allí. ¿Qué es un profeta? ¿Por qué se habla de profetas menores? ¿Quién fue Amós? ¿En qué época vivió Amós? ¿A cuál terremoto se refiere ese versículo 1 que acabamos de leer? ¿Los profetas solo hablaban al pueblo de Dios? O sea, los profetas del Antiguo Testamento solo traían sus mensajes para Judá y para Israel. ¿Y qué tiene que decirnos Amós para el día de hoy? Estas son las 7 preguntas que vamos a estar resolviendo entre todos en el desarrollo de esta reunión. ¿Me ayudas con la siguiente? ¿Qué es un profeta? Ahí está transliterado desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, que con la ayuda del Señor es lo que vamos a considerar en esta noche. En el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 13, en el capítulo 2, versículo 1, versículo 4 y versículo 6, aparece allí resaltado en amarillo un así ha dicho Jehová. Esto es un profeta. Es un siervo de Dios que se levanta para transmitir el mensaje del Señor. No sus propias visiones, sus propias apreciaciones, su subjetividad, ni lo que tiene en su corazón. Es un siervo de Dios para transmitir la palabra del Señor. De hecho, la misma palabra profeta tiene que ver como con la palabra hebrea para boca. O sea que es como la boca de Dios para el pueblo. Y en muy poquitos versículos, Amós repite, así ha dicho Jehová. O sea que su libro, aunque lo conocemos como el libro de Amós, es la palabra del Señor a través de Amós para el pueblo. No es tanto el libro o las palabras de Amós, aunque aparezca la expresión las palabras de Amós. Las palabras que Amós va a transmitirnos a nosotros son las palabras que el Señor le puso en su corazón. Y es por eso en esa seguridad que Amós dice, así ha dicho Jehová. Por eso es que es tan importante atender a todo este libro, como atendemos a los otros libros proféticos y a todo el texto bíblico, porque no son palabras de hombres, sino las palabras del Señor para nosotros. Entonces estemos muy, muy atentos, porque repetiremos mucho esta afirmación que aparece en estos versículos que están allí resaltados. Así ha dicho Jehová. Esto es lo que hace el profeta, la voz de Dios para el pueblo. El servicio sacerdotal era un servicio complementario, pero era como la representación del pueblo delante de Dios. Y de esa manera, entonces, el pueblo recibía la voz de Dios para ellos a través de sus profetas y presentaban su voz, su sacrificio, su oración, su intercesión, su arrepentimiento a Dios a través del servicio sacerdotal. Dame la siguiente. ¿Qué más hace un profeta? El mismo Amós, pero ahora el capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que estos profetas que transmiten la voz del Señor conocen esos secretos del Señor y los transmiten
al pueblo. Eso me hace acordar de ese texto que trato de ilustrar allí cuando Abraham intercede por Sodoma. Eso está en Génesis capítulo 18, desde el versículo 16 al 23. Voy a leerlo muy rápidamente, yo sé que es un texto con el que ustedes estarán familiarizados. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Qué extraordinario me parece eso. Dios diciendo, bueno, yo estoy pensando que por el pecado de Sodoma y Gomorra los voy a destruir, y yo voy a hacer esto, y no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. Y en los siguientes versículos, entonces, continúa el Señor diciendo que habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, le reveló los secretos a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El Señor ha revelado los secretos a Abraham de lo que piensa hacer, y ahora, en el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cómo les parece este Abraham tan confianzudo? Dios le está revelando sus secretos y de alguna manera ahora Abraham está interpelando lo que el Señor está planeando hacer. Miren qué comunión es la palabra tan extraordinaria de Dios con Abraham. Razón tiene en Isaías 41:8 al Señor referirse en relación a Abraham como su amigo. Abraham, mi amigo, dice Isaías 41:8. Entonces, el Señor no hace las cosas en secreto, sino que revela sus secretos a los siervos, los profetas. Así lo vemos ilustrado en gran manera en el Antiguo Testamento, y Amós es uno de ellos. Dame la siguiente. Bueno, entonces ubiquemos a Amós en toda la Biblia. A algunos, seguramente los que tengan su Biblia en físico en la mano, les costó hasta trabajo encontrar dónde estaba Amós. Y si nos hicieran un examen de entre qué libros está Amós, o entre qué libros de la Biblia está Nahum, o entre qué libros de la Biblia está Habacuc, seguramente muchos perderían el examen. Bueno, ahí está la lista de los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12, se conocen como los 12 profetas menores. Pero creo que al hablar de profetas menores, eso nos ha hecho como una confusión o una trampita. Porque al hablar de que son menores, algunas personas quisieran o terminan confundiendo el menores como si fueran inferiores. Y son profetas menores es porque sus escritos son muy cortos. Podríamos decir que son profetas breves o son profetas cortos, pero no menores en importancia, porque todos los profetas y todos los textos bíblicos tienen la misma importancia para nosotros. Solo manera de ilustración, por ejemplo, los profetas que se conocen como mayores en mi Biblia, Jeremías ocupa 56 páginas, Ezequiel 51 páginas e Isaías 50 páginas. De los profetas mayores, el más cortico es Daniel, que solamente ocupa 15 páginas. Estos 12 que acabamos de leer ahorita, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos 12, suman apenas 46 páginas. Por eso es que se llama de profetas menores. El más largo de estos profetas menores es Oseas, y ocupa solamente 7 páginas, o sea, menos de la mitad de Daniel, que es el más corto de los profetas mayores. Pero entonces no vamos a tener esa trampa de pensar de que como son profetas menores, estos como que los voy a dejar de último, como cuando me proponga leer la Biblia, entonces voy a leer todos los otros libros y en el último lugar voy a dejar los profetas menores porque son los profetas menores. Recuerden, ese menores se refiere a la extensión de sus escritos, pero en ningún momento a que sean menores en importancia, porque sus mensajes son tremendamente contundentes y necesarios para nosotros, como sus hijos y como iglesia hoy. Dame la siguiente.
los más breves del Antiguo Testamento, de todos los profetas, es Abdías, 300 páginas nomás tiene, y en el Nuevo Testamento es la carta de Filemón. He compartido en el pasado 2 mensajes sobre estos 2 textos más cortos del Antiguo y del Nuevo Testamento. El de Abdías, que hablábamos en estos días con Orlando respecto a ese mensaje, se compartió en un campamento de Buga y está el mensaje en audio en la página de Comunión Cristiana de los Hermanos de Armenia. Y en la Escuela de la Obra del 11 de septiembre del año pasado, hicimos una lectura del libro de la carta de Filemón. Y vuelvo y digo, son textos muy cortos, pero con una gran profundidad y una riqueza espiritual que vale la pena considerar. Los que de pronto en el pasado no lo hayan escuchado, pues está la invitación para que lo puedan hacer en el presente. Dame la siguiente. Entonces volvemos a nuestro texto de Amós, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Miren que lo que hice fue coger este versículo y fragmentarlo como en 7 cosas importantes en solo este primer versículo. Ya dijimos que son las palabras de Amós, pero no es Amós hablando por su propia cuenta, sino transmitiendo el mensaje del Señor como profeta. Él se va a presentar a sí mismo como uno de los pastores, no como el pastor y no como un profeta único, sino como uno más en esa riqueza que el Señor envía a su pueblo. Va a decir su ciudad, que va a ser Tecoa, va a señalar que específicamente la profecía, el grueso de la profecía del libro es para Israel, aunque va a mencionar otras naciones, que son las que vamos a considerar en esta primera parte, pero el corazón del mensaje es para Israel y nos ubica en el tiempo. Va a decirnos que es en los días de Usías, cuando era rey de Judá, y simultáneamente era Jeroboam II, hijo de Joás, el rey de Israel. Y además de eso nos va a señalar algo muy interesante que va a decir que es 2 años antes del terremoto. Amós, palabra Amós en hebreo, literalmente quiere decir algo así como cargado. O sea, alguien que tiene una carga, alguien que tiene que sostener un gran peso. Y ya con su solo nombre, ya Amós tiene que llamarnos la atención. O sea, lo que él va a decir allí, este profeta de Dios, es algo muy pesado, pero que tiene que transmitir. De hecho, creo que al finalizar el estudio, si no quedamos algo como inquietos y cargados, es porque posiblemente entonces no leímos el libro con atención, porque hay mucho peso y termina pesando en nuestro corazón esta lectura. Dame la siguiente. Él nos va a dar detalles, un poquito más de detalles acerca de cómo él era pastor, pero esos detalles no están ahí en el primer versículo, sino en el capítulo 7, desde el versículo 10 en adelante. Dice la Biblia: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Miren qué extraordinario. Les había hablado del profeta y les había hablado del sacerdote. Este sacerdote, muy, digamos, sintonizado con Jeroboam, entonces está muy molesto con el mensaje que Amós ha transmitido. Y está tan molesto con esa carga que Amós, como su nombre lo decía, ha transmitido, que dice: esto no se puede sufrir, estas palabras. No aguantamos este mensaje, no aguantamos esta profecía. Y entonces, es tan pesada esta profecía, le dice el sacerdote al rey, que está diciendo que: rey, vas a morir a espada
y que Israel va a ser llevado cautivo. Esto no lo podemos aguantar. ¿De dónde saca este profeta estas palabras? Entonces va el sacerdote y busca a Amós y le dice que se vaya a su tierra. O sea que Amós no es de Israel, sino que es de Judá, como lo vamos a ver ahora en un tiempo en el siglo octavo antes de Cristo, en que el reino de Israel está, lo que conocíamos como el reino de Israel, que estuvo unificado bajo Saúl y David y Salomón, ahora está dividido en el reino del norte en Israel y el reino del sur, Judá. Le dice, devuélvase a su tierra, usted no es de acá, váyase para Judá, váyase para su ciudad, coma allá su pan, haga allá su vida y profetice a los de allá. Aquí a nosotros déjenos tranquilos. O sea, era tan incómoda la palabra de la profecía que lo quieren sencillamente desterrar y hacer regresar a su casa. Ahora, Amós no había ido a profetizar a Betel por su propia iniciativa, sino por dirección del Señor. Y en esa dirección tan clara que tenía Amós para su propia vida, puede declarar lo que dice en el versículo 14. Yo no soy profeta en el sentido de que era un profeta reconocido o un profeta asalariado. No, yo soy, tampoco vengo de una familia de profetas, no soy hijo de profetas, no soy del sacerdocio, no soy tan conocido. Yo soy un boyero. Esa palabra boyero se refiere a un tipo de pastor, pero un pastor de bueyes, sería literalmente, o de vacas, ¿sí? Yo soy un pastor de vacas. Y yo lo que hago es recoger higos silvestres, conocen como higos del sicómoro. O sea, yo soy un hombre del campo. Yo soy un hombre del campo. Un hombre de cultivos y un hombre de ganado. Pero, versículo 15, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Yo soy un campesino, un sencillo campesino, cuidador de ganado, cultivador de higos silvestres, recogedor de higos silvestres, pero el Señor me llamó de detrás del ganado y me dijo, Amós, venga acá y ahora vaya y profetice a mi pueblo Israel. Este es un auténtico profeta. No está sacando sus credenciales, no está queriendo demostrar algún tipo de valía en sí mismo, de cuáles son, por qué tiene que ser escuchado, cuáles son sus pergaminos para eso. No, reconoce cuál es su humilde condición y dice, soy un campesino más, pero el Señor fue el que me dijo, vaya y profetice, pero no me dijo, vaya y profetice a Judá, sino que me dijo, vaya y profetice a mi pueblo Israel. Yo estaba ocupado y estaba entretenido con las vacas. Yo estaba entretenido recogiendo los higos silvestres, pero el Señor me llamó y me mandó a profetizar y yo voy a profetizar. Es interesante que sea un pastor de vacas y no un pastor de ovejas. O sea, era un pastor de animales grandes y eso va a hablar de la brusquedad de sus palabras y el mensaje tan pesado que va a transmitir. En hebreo eso es un boker y no un noket, que es el pastor de ovejas. Este es un pastor de animales grandes, o sea, este es un pastor que está entrenado, habituado a trabajos fuertes y fuerte va a ser el mensaje que va a transmitir. Dame la siguiente, Orlando. Bueno, es interesante que él no se presenta como si fuera el único pastor. Ahora aparece aquí el que tiene la palabra revelada, el único al que Dios le habla, y ahora entonces va a transmitir el mensaje, sino que dice que él es uno de los pastores. Uno de los pastores que el Señor va a utilizar. Los profetas, algunos los dividen entonces dependiendo de la extensión de sus escritos como en mayores y menores, y dependiendo del momento histórico de la cronología en que están, se pueden dividir como en dos grupos, los que se llaman del preexilio, antes de que Israel, el reino del norte, fuera llevado por Asiria, que eso fue en el año 722 antes de Cristo, y los posteriores a eso. Dentro de esta primera etapa, podríamos incluir entonces lo que sean los profetas preexilio, a Joel, a Abdías, a Jonás, a Oseas, a Isaías y a Miqueas. Estos son los de este periodo. O sea que el Señor había estado levantando otras voces, había estado utilizando a otros siervos para traer este mensaje. Algunos para Judá,
a unos para Israel y a unos aún hasta pueblos extranjeros distintos a Judá e Israel. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 14, versículo 23, que lo vamos a leer ahora a continuación, se menciona a Jonás y el reinado de Jeroboam II como un cumplimiento de una profecía que el Señor había hecho a través de Jonás. Interesantemente, esa profecía no está en el libro de Jonás. O sea que habían otras profecías que el pueblo recordaba que habían sido transmitidas y no quedaron escritas, pero el pueblo estaba consciente de que ese había sido un mensaje profético. Pero es para dar, digamos, como el soporte de la evidencia dentro de la Biblia de que estos profetas son de este mismo periodo. Por ejemplo, Oseas capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Por los nombres de los reyes nos ubicamos históricamente en el momento del profeta. Isaías va a decir, capítulo 1, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y Miqueas capítulo 1, versículo 1 va a decir, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Modeset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. O sea, Joel, Abdías, Jonás, Oseas, Isaías, Miqueas y Amós corresponden a este periodo, donde el Señor va a utilizar a sus siervos para que se vuelva el pueblo al Señor, porque si no va a venir un juicio y una muy fuerte disciplina. Y como nos vamos a dar cuenta, a pesar de que los mensajes fueron proferidos, el pueblo hacía unos arrepentimientos muy leves, muy temporales, sin ningún impacto, o sencillamente no se arrepentían hasta que finalmente el juicio tuvo que cumplirse. Amós va a decir, yo soy uno de los pastores. Necesitamos reconocer esa riqueza que el Señor ha puesto en el cuerpo, reconocer que lo que nosotros tenemos que hacer como miembros del cuerpo de Cristo es conectarnos a la cabeza que es Él, y que esta cabeza que es Él, a través de su espíritu, a través de los dones, a través del testimonio de los hermanos, nos permita hacer y avanzar en ese testimonio colaborativo, en ese trabajo que es corporativo de la edificación de la casa del Señor. Amós la tenía clara y era que él era uno de los pastores, no el único, no el más sobresaliente, no el que tenía más pergaminos, sino solamente uno de los pastores que el Señor iba a utilizar para ese tiempo. Dame la siguiente. Entonces nos volvemos al capítulo 1 y va a decir palabra de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa. Ahí ubica en el mapa Tecoa. Ahí está ilustrado cómo el reino ya estaba dividido. En el norte está el reino de Israel. Jeroboam II va a ser el rey en este tiempo. El reino del sur va a ser el reino de Judá. El rey va a ser Usías, el rey de Judá. Y hay una ciudad que está 18 kilómetros al sur de Jerusalén, en el desierto de Judea, que es la ciudad de Tecoa. No era una gran ciudad, no era una ciudad sobresaliente. Eso también nos está hablando de que Amós era un siervo muy, muy sencillo, pero de allá del desierto de Judá, allá de detrás de las vacas, allá detrás de la recolección de los higos silvestres, el Señor lo llamó y lo envió a profetizar al norte, al reino de Israel. Dame la siguiente. Entonces, como ya dijimos que la profecía es especialmente para Israel, va a mencionar a otros pueblos, pero claramente es para Israel. Amós, que está en el reino de Judá, que es de Tecoa, que queda en el reino de Judá, el Señor le dice, vaya a Israel a llevar el mensaje. ¿Cómo fueron ese reinado en los días de Jeroboam? Miren qué interesante. Voy a leerlo a propósito de esta manera. Estoy en 2 de Reyes, capítulo 14. Primero voy a leer los versículos 26 al 29 y luego voy a leer los versículos 23 al 25. Empiezo entonces en el versículo 26. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó
por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat, que había pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Entonces el Señor va a decir aquí que Israel está pasando un momento muy terrible. Es un momento que se describe como de amarga aflicción. Amarga aflicción. Y por la amarga aflicción de Israel, el Señor ve eso y decide salvarlo a través de la mano de Jeroboam. Ese fue el medio que el Señor utilizó para mostrar salvación a Israel en un momento de amarga aflicción. Y va a decir el versículo 29 que Jeroboam va a ser reconocido porque era un tipo valiente, porque hizo guerras y las ganó, y porque pudo restituir dominios, o sea, conquistar tierras que en otro momento se habían perdido, recogerlas de Damasco y de Amat y integrarlas nuevamente a su territorio. O sea, es un momento de amarga aflicción. Dios levanta a un hombre, Jeroboam II, para mostrar salvación, y este hombre valiente con sus guerras y con sus conquistas logra extender el reino y recuperar tierras que se habían perdido. Hasta ahí muy bien todo. Eso es lo que dice del 26 hasta el 29. Ahora devolvámonos un poquito a lo que dicen los versículos del 23 al 25 del mismo capítulo 14 de Segundo de Reyes. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Uy, un reinado bastante largo. Y miren lo que va a decir el versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, el hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces es cierto que Jeroboam, Dios lo va a usar para traer salvación a Israel en un momento de amarga aflicción, y que era un tipo valiente y que ganó las guerras y que conquistó territorios y los anexó a su nación y que restauró los límites de Israel al momento original de gran esplendor que habían tenido. Y eso está muy bien. Pero la Biblia claramente va a decir de Jeroboam II, lo llamo así Jeroboam II para diferenciarlo de Jeroboam I, el hijo de Nabat que se menciona en el versículo 24, que fue el que dividió el reino de Roboam, el hijo de Salomón. Lo que la Biblia va a decir de Jeroboam es que hizo muchas cosas buenas, y son muchas las que menciona, pero no podemos olvidar lo que está diciendo el versículo 24, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que ante los ojos del pueblo y ante los ojos de las otras naciones fue valiente, conquistador, recuperador de territorios, restaurador de los límites, pero hizo lo malo a los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, que había traído idolatría, que había traído inmoralidad sexual y corrupción. Entonces, el profeta Amós va a ir a Israel a llevar este mensaje a un rey y a un reino que en este momento es conocido por qué, por un momento de esplendor, porque la están pasando bien, porque han tenido batallas pero han ganado, porque han conquistado territorios, porque han extendido los límites de la nación, donde este tipo es reconocido como un tipo valiente, como un gran rey. Eso es lo que el pueblo ve. Y lo que las naciones alrededor pueden ver, lo que Dios vio, es que había hecho lo malo delante de sus ojos y que no se había apartado de todos los pecados de sus reyes que lo antecedieron. Ahora, no importa el esplendor, no importa lo valiente, no importa todo lo que había conquistado y la extensión de los límites del reino, necesitaba juicio de parte de Dios. Algunas personas hacen equivalente el estar siendo bendecidos y el estar viendo que las cosas salen como ellos quieren, como que Dios está de acuerdo con todo lo que están haciendo. Este pasaje es una perfecta ilustración de que así no es. Este era un hombre próspero, exitoso, si lo pudiéramos juzgar con la palabra de este momento, pero desobediente.
a los ojos de Dios. No se había apartado del pecado. Y no importa lo bien que le vaya a un hombre en el siglo VIII antes de Cristo o en el 2021, no importa lo bien que le vaya. Todo el aplauso y el reconocimiento que reciba alrededor de los que están de él. Dios mira. Y si lo que ha hecho no es bueno a sus ojos, sino lo malo, y no se ha apartado de los pecados que había enviado profetas para que se apartaran, entonces traerá juicio sobre él. Juicio. Y un pesado juicio a través del profeta Amós. Dame la siguiente. Ahora el versículo 1 termina diciendo que esto el Señor lo está haciendo, está levantando este profeta, está cargando a Amós con este mensaje profético tan pesado para él, y va para Israel, va para Jeroboam en un momento de esplendor. Le va a enviar esta palabra 2 años antes del terremoto. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Amós capítulo 3, versículo 7, de que el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas? O sea que venía un terremoto, y 2 años de ese terremoto, el Señor levanta este profeta para que, como una muestra de ese Dios amoroso, trajera un mensaje para arrepentimiento y evitar el juicio. 2 años antes. Aproximadamente unos 30 años después del tiempo de Amós, va a venir el imperio asirio y se los va a llevar en cautividad. Siempre el Señor envió sus profetas antes de que estas cosas sucedieran. 2 años antes del terremoto, y podríamos decir 30 años antes de la cautividad de parte de los asirios, el Señor enviando a los profetas para que se vuelvan a él. Pero Israel no se vuelve, Israel no atiende al Señor, Israel no obedece la voz de Dios. Imagínense, Zacarías es un profeta posterior a Amós, aproximadamente unos 200 años después de Amós. Y en Zacarías capítulo 14, versículo 5 va a decir lo siguiente: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. De ese terremoto del que hablamos capítulo 1 no tenemos ninguna otra referencia bíblica distinta a esta que acabamos de leer. Y es una referencia 200 años después. Y 200 años después, seguramente de tradiciones orales y de relatos escritos que quedaron de ese momento, el registro que quedó para el pueblo era que había sido algo tan terrible ese terremoto en los tiempos de Usías de Judá y de Jeroboam en Israel, porque es en el mismo momento, son reyes simultáneos, uno en el norte y otro en el sur, que la gente tuvo que huir de ese terremoto. Y había quedado 200 años después ese registro como un momento verdaderamente terrible. Pero antes de ese momento terrible, el Señor había enviado a sus profetas para advertir lo que vendría. El Salmo 18, versículo 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. La indignación que Dios tiene con el pecado del pueblo termina aún trayendo situaciones como las que Israel vivió en ese momento y como que aún los pueblos modernos y nuestra nación experimenta hoy en día. La indignación de Dios mismo con lo que los seres humanos, los que no conocen y los que conocen del Señor, hacen. Traemos juicio para nuestras propias vidas, para nuestras familias y para nuestra nación. El recuerdo que habían tenido de ese terremoto era que había sido un tiempo para huir desesperadamente, tratando de salvarse de ese terremoto. Pero repito, 2 años antes, el Señor envió a sus siervos los profetas, y entre ellos a Amós, para transmitir esta carga. Dame la siguiente. Bueno, seguramente ustedes no lo alcanzan a leer completamente, pero han hecho muchas observaciones arqueológicas, excavaciones y todo, y han documentado por ahí en el siglo VIII unas ruinas que dan evidencia de que efectivamente esto sucedió. Está el registro arqueológico, y de acuerdo a esos hallazgos arqueológicos, la interpretación que hacen ya
en tiempos recientes, eso más o menos lo equivalen como a un terremoto en una escala de 8, una calificación de 8 en la escala de Richter. O sea, una cosa verdaderamente descomunal, algo verdaderamente terrible. Pero eso se refiere a un terremoto físico. Pero dame la siguiente. Ahora, eso es en lo físico lo que sucedió, pero en lo espiritual tenía que suceder una sacudida, una conmoción, un alboroto. Tenía que haber un terremoto espiritual, una sacudida. La palabra Raash, que es la palabra hebrea para terremoto, eso es lo que quiere decir. Una conmoción, algo brusco, una sacudida, y no necesariamente un movimiento sísmico, un alboroto, un clamor, una vibración, un rugido, una sacudida. Eso es lo que necesitamos entonces. Si el Señor envía a sus profetas, que el efecto de la palabra del Señor en nuestro corazón sea sacudirnos en lo espiritual para que no tengamos que experimentar las sacudidas en el mundo físico como parte de los juicios de Dios para nosotros. El Salmo 46, versículos del 1 al 3, deben ser un motivo de oración para nosotros. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. No digo esto para generar angustia y para traer una emoción humana de terror ante anunciar o proclamar un juicio del Señor hacia el futuro en un tiempo determinado. Es en la confianza que el Señor nos da para que volvamos nuestro corazón a Él en arrepentimiento. Y muchas de las cosas que ameritan el juicio de Dios sean confesadas, sean perdonadas, se haga la restitución y se camine en un caminar distinto con el Señor, demostrando de que definitivamente esas cosas han quedado en el pasado. Pero la palabra del Señor sí tiene que tener ese efecto en nosotros. Tiene que ser como ese martillo que rompe la roca, como dice Isaías. Tiene que sacudir nuestro corazón para no dejarnos en el mismo punto donde estamos. Si después de escuchar la palabra del Señor nos quedamos en el mismo punto, seguramente es que nuestro corazón todavía está muy, muy endurecido o estamos tan distraídos que no hemos tenido la agudeza suficiente para que esa espada que se penetra como más cortante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta separar el alma del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, aún hasta discernir las intenciones del corazón. De esa manera el Señor tiene que hablar en nuestra profundidad. No un temor para aterrorizarnos solamente en lo emocional, o sea, solamente en nuestra alma, sino un efecto en nuestro espíritu que nos lleve a estar cada día más y más atentos a la voz y a la dirección del Señor. Dame la siguiente. Entonces, dijo Jehová en el versículo 2, Amós, las palabras de Amós son, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El Señor rugirá desde Jerusalén. Será una voz manifiesta para que todo el mundo la escuche. Ustedes ven ahí unas florecitas al lado de ese león rugiendo. Son unas flores del Monte Carmelo. El Monte Carmelo desde la antigüedad y aún en el presente es reconocido por su belleza y por su exuberancia. Y aunque es muy rocoso, en medio de todas esas rocas se dan unas flores bellísimas. No se alcanza a ver muy bien, pero de pronto, Orlando, si lo puedes ampliar un poquito. Ahí muestro yo una fotografía en la parte inferior derecha. Es una fotico tomada en Haifa. Haifa está edificada sobre el Monte Carmelo y ahí me encerré en un circulito rojo, si ustedes lo alcanzan a ver. Tuve la bendición de poder vivir en Haifa durante un mes y conocer de primera mano la belleza del Carmelo, como dice la Biblia. Ahora, lo que el Señor estaba anunciando aquí, si ya volvemos al texto del versículo
capítulo 1, versículo 2, es que eso que era tan bello y era que era reconocido por esas flores y todo eso, esos campos de los pastores que estaban llenos de ganados y todo eso, no, todo eso se enlutaría. Y todo eso antes que había sido belleza, se convertiría en un sequedal, ¿ya? O sea, allí donde había exuberancia y belleza y flores, eso sería un desierto. Esa era el primer mensaje de que el Señor tenía que conmover esos corazones acerca de lo que iba a hacer. Dame la siguiente. ¿Cómo va a continuar el profeta Amós desarrollando el mensaje? Acuérdense que el mensaje es para Israel. Ahora, en esta segunda parte, no se va a centrar solamente en Israel, sino que va a empezar a hablar de las naciones alrededor de Israel y del juicio del Señor sobre esas naciones por su propia maldad. La fórmula bíblica que va a utilizar esos versículos que ustedes ven aquí en este segundo epígrafe va a decir por 3 pecados y por el cuarto. Está en Amós capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11, 13 y capítulo 2, versículo 1, 4 y 6. ¿Los profetas hablaban solamente para Israel, solamente para el pueblo de Dios o Israel y Judá? ¿O también los profetas traían mensajes para otras naciones? Amós va a traer mensaje profético pesado también, con una gran carga de juicio para las naciones que están alrededor, como si se fuera acercando para finalmente, y ahora el mensaje es para Israel. Dame la siguiente. ¿Por dónde va a empezar entonces Amós? Bueno, habría que resaltar esto entonces. Dios habla para todos. Profetas como Abdías, si me lo amplías un poquito, como Amós, como Isaías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, hablaron a distintas naciones, ¿sí? Hablaron para Siria, para Babilonia, para Damasco, para Edom, para Egipto, para los filisteos, para Moab, para Tiro, para todas esas naciones. Ya lo podemos nuevamente disminuir. Ahí están los textos y seguramente ustedes los van a poder ver. Pero en este mapa va a ser muy, muy importante. Israel entonces está al norte como un verde oscuro y están las otras naciones alrededor. Ahí viene en el norte, en azul, ustedes pueden ver. En azul están los estados fenicios. Ahí aparece Tiro y Sidón, Beirut, Biblos, en lo que actualmente sería el Líbano. Aparece en un color como grisecito, dice Damasco, el reino de Arán, Damasco, lo que hoy en día sería Siria. Aparece el reino de Amón, y abajo del reino de Amón, el reino de Moab. Esos dos territorios, Amón y Moab, es lo que en este momento sería Jordania. Aparece el reino de Edom hacia el sur, y Judá, eso es territorio ahorita de Israel. Y aparecen las ciudades del estado que se conocen filisteas, como Gaza, Ascalón, Asdod, que son lo que hoy en día sería Palestina. Entonces Amós va a empezar hablando de Damasco, y luego va a hablar de los filisteos, de las ciudades filisteas como Gaza, luego va a hablar de Tiro, luego va a hablar de Edom, luego va a hablar de Amón y de Moab. Se va como acercando. Cuando uno mira el mapa se da uno cuenta de eso. Va viniendo como desde la periferia, desde lo lejos en la geografía, y se va acercando, primero por arriba, luego por abajo, pero tiene que llegar el mensaje a Israel. Entonces, primero las naciones más lejanas, Siria, Damasco, ¿listo? Gaza por el sur, luego va a hablar de Tiro, luego eran los más lejos en la geografía, y luego las siguientes naciones son más cercas en la geografía, pero son más cerca nacionalmente también, porque Edom eran los descendientes de Esaú, y Amón y Moab eran los descendientes de Lot. O sea, hasta cierta familiaridad, digamos que si no eran los hermanos, por lo menos eran los primos, y para ellos también va a haber juicio. Entonces, Israel, como estaba muy próspero, como la estaban pasando muy bien, como habían hecho grandes conquistas, pues podrían estar muy tranquilos, porque las profecías iban era para afuera, para Damasco, para Gaza, para Tiro, para Edom, para Moab y para Amón. Pero luego la profecía va a ser para Judá. Bueno, Judá siempre había sido ya el rival de Israel en ese momento de la división del reino, y a Israel hasta se hubiera podido alegrar de que también viniera juicio de disciplina para Judá. Pero lo que no sabía Judá es que para todas esas naciones había juicio, pero el mensaje era cortico. Pero para Israel, que también habría juicio, el mensaje sí iba a ser muy largo.
Dame la siguiente. Entonces, aparece como una fórmula que se repite en el capítulo 1 y en el capítulo 2, por lo menos 8 veces, ¿no? 2, 4, 6, 8 veces aparece repetido. Así ha dicho Jehová, versículo 3, por 3 pecados y ahí va a decir cuáles son las naciones sobre las que viene el juicio. Hoy solamente consideraremos estas 6 primeras. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, por 3 pecados de Gaza, por 3 pecados de Tiro, por 3 pecados de Edom, por 3 pecados de Amón, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. Interesantemente, habla de 3 pecados y que por el cuarto no les va a revocar el castigo, pero solamente va a mencionar 1 o 2 pecados en los versículos 3, 6, 9, 11, 13 y en el capítulo 2, versículo 1, donde se mencionan estas 6 naciones alrededor de Israel y de Judá. Después de mencionar entonces de que no les va a revocar el pecado a estas naciones, va a señalar puntualmente por qué el Señor va a traer juicio. Les va a decir por qué. Les va a dar la razón por la cual ellos como nación han llamado sobre sí el juicio de Dios. Y luego finalmente va a expresar en qué consiste el juicio de Dios para ellos. Dame la siguiente. Entonces empieza con Damasco. Está del capítulo 1, versículos 3 hasta el 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Aquí el pecado es porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Dame la siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, versículos 6 al 8. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego, ahí está la razón del juicio. Y en el versículo 7, el detalle del juicio. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Dame la siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. O sea que si el anterior ya era grave de Gaza, que han llevado cautivo a todo un pueblo a Edom, aquí a Tiro le va a decir, hicieron lo mismo que hizo Gaza, pero no se acordaron del pacto de hermanos. Salomón había hecho un pacto con el rey Irán de Tiro. Habían unos acuerdos donde el rey de Tiro entregaba la madera de cedro para la casa, para el templo, y Salomón pagaba por eso y entregaba unas ciudades en compensación al rey de Tiro. Allá había un acuerdo, había un pacto de hermanos, pero ahora Tiro se olvidó, no se acordó de ese pacto de hermanos y lo llevó cautivo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Dame la siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. Capítulo 1, versículos 11 al 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Edom. ¿Qué hizo Edom? Persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, porque si eran hermanos tenía que comportarse como un hermano. Lo ha robado siempre en su furor y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Dame la siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Versículos 13 al 15. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá
y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Amón? Lo que Amón hizo fue, para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, a las mujeres que estaban embarazadas. Las abrieron con espadas. Dame la siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. 6 naciones: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. 6 primeras. Luego vendrá el mensaje para Judá y para Israel. Primero desde la periferia, luego se acercando en la geografía y en la historia común como hermanos y de los mismos ancestros. Claramente el Señor señala cuál es la razón del juicio, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, y luego va a señalar en qué consistiría el juicio para Moab. Dame la siguiente. Ahí está lo que acabamos de ver de las razones del juicio de las 6 naciones que hemos considerado hasta ahora. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Por 3 pecados, y dice por el cuarto, no revocaré su castigo. O sea que cada una de estas naciones seguramente tenía muchos más pecados. En esa paciencia del Señor les había dado tiempo a ver si se volvían a Él. Y no estoy hablando de Judá y de Israel. Eran naciones que, digamos de alguna manera, no conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios de los profetas de Israel y de Judá. Pero aún estas naciones que no conocían también tenían que legalmente comportarse de una manera y de acuerdo a sus propias leyes cumplir. Como nación y con sus vecinos tenían que comportarse de alguna manera. El juicio para la casa de Dios va a ser distinto. El juicio para Israel y para Judá va a ser distinto. Pero estas naciones también tenían que comportarse de alguna manera. Y Dios no se escapaba. Dios no había cerrado sus ojos para no darse cuenta lo que estas naciones incrédulas habían hecho también con sus propios semejantes. Y por eso habían llamado juicio para ellos mismos. O sea que de acuerdo a sus propias leyes como nación, no a las leyes de la Biblia, sino a sus propias leyes como nación, de acuerdo a su propia cultura como pueblo, ellos habían incumplido. Y de acuerdo a esos incumplimientos, habían llamado al juicio de Dios sobre ellos. Un pecado sobresaliente de cada una de esas naciones había llamado ese juicio. Dame la siguiente. Estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo. Trillar a los de Galaad con trillos de hierro, violentar, quebrantar, arrasar. Los de Galaad, que era una zona, digamos, en el nororiente del territorio de Israel, era una tierra de campesinos. Estos campesinos habían sido violentados, quebrantados, arrasados, desplazados de su tierra. Llevar cautivo el segundo pueblo para entregarlo a Edom, como si fuera poco. Para Tiro, lo que va a decir es que los entrega en cautividad, pero va a olvidar el pacto de hermanos. ¿Sí? Para Edom, siempre persiguiendo con la espada, siempre violando el afecto natural, robando y guardando rencor, un deseo de venganza todo el tiempo. Para Amón y para Moab va a decir violencia contra las mujeres y contra los que aún no han nacido. Porque para ensanchar sus tierras, va a decir de Amón, para tener más territorio, lo que van a hacer es
acabar con las mujeres y con los bebés que vienen en camino para que no haya una siguiente generación que vaya a reclamar esas tierras. Sería la violencia contra las mujeres en su grado extremo y contra los que aún no han nacido, y estamos hablando en el siglo VIII antes de Cristo. Y el pecado de Moab contra el rey de Edom, contra otro de sus vecinos, es quemar los huesos del rey. O sea, no solamente se va a conformar con acabar con el rey, con matarlo, sino que en esa sed de venganza y en esa ira va a querer consumirlo de tal manera que no quede ni rastro de él. Una cosa que para ese tiempo era, o sea, ni siquiera en estas naciones que son ajenas, digamos, a los textos de la Biblia se podía concebir una cosa de estas. O sea, como un exterminio completo. Verdaderamente, uno mira esto 8 siglos antes de Cristo y uno dice, Dios es un Dios justo y es un Dios bueno. A estas naciones las estaba alcanzando su propia maldad. Dame la siguiente. Dios es bueno, pero cuando decimos que Dios es bueno, las características de un Dios bueno tiene que ser que Dios sea justo. Y si Dios es justo, no podía dejar pasar todos estos crímenes que estas naciones estaban cometiendo contra sus propios pueblos y contra los pueblos vecinos. Y ese Dios justo, ese Dios bueno y justo, trae juicio y disciplina sobre todas estas naciones. Ahora, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo justo hoy en día, no solamente 8 siglos antes de Cristo, sino aún en nuestro tiempo, sigue siendo el mismo Dios bueno y el mismo Dios justo, porque Dios no cambia. Ahora, si estas naciones, 8 siglos antes de Cristo, llamaron el juicio de Dios por su propia maldad y lo recibieron, se cumplían estas cosas al pie de la letra, como el profeta Amós estaba señalando, así se cumplieron en los años siguientes a cada uno de estos pueblos. Si hoy en día hubiera un pueblo que no solamente cometiera el pecado que tuvo Damasco, que tuvo Gaza, o que tuvo Tiro, o que tuvo Edom, o que tuvo Amón, o que tuvo Moab, sino que los hiciera todos en conjunto, un Dios justo y bueno no traería juicio sobre ellos. Un Dios que no cambia y que disciplinó hasta la destrucción a estas naciones 8 siglos antes de Cristo, en el siglo XXI, entonces, ¿sería permisivo? ¿Se haría el que aquí no está pasando nada y que las cosas continúen muy bien? Dame la siguiente, por favor, Orlando. ¿Qué tiene que decirnos Amós para el día de hoy? Dame la siguiente nuevamente. ¿Ya puedes avanzar otra vez? Si resumimos las razones del juicio como las hemos estado viendo hasta ahorita: violencia a los campesinos, llevar cautivos, secuestrar, guerras fratricidas, entre hermanos matarse, perseguir con espada, violar el afecto natural, robar, guardar rencor, persecución, violencia intrafamiliar, corrupción, venganza, violencia contra las mujeres, violencia contra los que aún no han nacido, feminicidios, abortos, exterminio, desaparición forzosa. Todos estos crímenes, todos estos pecados hasta allí que hemos leído, estaban repartidos entre 6 naciones. Entre 6 naciones. Hay una nación que ha cometido estos crímenes de estas 6 naciones sumados. Una sola nación ha sumado los crímenes de estas 6 naciones. Ahora, si el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del siglo VIII antes de Cristo, trajo juicio sobre ellos, ¿qué traería Dios para esta nación en el siglo XXI? Si el Dios bueno y el Dios justo no cambia. ¿Me puedes dar la siguiente? Desagregué
los crímenes de esas 6 naciones en estos 10 pecados o delitos para las razones del juicio. Violencia para los campesinos, cautividad, secuestro, guerra fratricida, persecución, violencia intrafamiliar, corrupción, venganza, feminicidio, aborto, desaparición forzosa. Yo sé que los hermanos saben de qué nación estoy hablando. No podría entrar en el detalle de hablar de cada uno de estos 10 con las cifras que ilustran cómo Colombia ha cometido en conjunto más que estas 6 naciones que hemos estudiado en estos 2 primeros capítulos del libro de Amós. Pero sí quisiera al menos señalar algunas de ellas. Guerra fratricida, matarnos entre hermanos. Desde nuestro tiempo de independencia en 1810, todo el siglo XIX, tuvimos 9 guerras civiles que ocuparon gran parte del territorio nacional. Pero si usted revisa la historia del siglo XIX de Colombia, hubo por lo menos, oigan lo que les voy a decir, 1000 levantamientos regionales. Cuando creíamos en 1810 que el problema eran los españoles, pues cuando se fueron los españoles nos quedamos para matarnos entre nosotros mismos. 1000 levantamientos regionales. Desde 1810 hasta la guerra de los 1000 días, 9 guerras civiles. Las guerras de la patria boba, entre federalistas y centralistas. La guerra de los supremos del 39 al 41. La guerra del 51, la guerra del 54, la guerra del 60 al 62 que se llamó la Guerra Magna, la guerra del 76 al 77, la guerra del 84 al 85, la guerra de 1895 y la guerra de los 1000 días. O sea, la historia nuestra es una historia de matarnos entre nosotros mismos. Y estoy hablando del siglo XIX. Ay, si nos adelantamos al siglo XX, es historia nuestra desde 1928 a 1958, horrorosa, horrorosa historia. Pero si miramos las noticias de hoy en día, seguimos igual, matándonos entre hermanos, como nación. Ni siquiera estoy hablando como pueblo de Dios, ya lo consideraremos luego, cuando hablemos de Judá y de Israel. Aquí, como nación, una nación que mata a su hermano, que piensa distinto, porque tiene un color político distinto, porque se ha afiliado a un partido político distinto. Esa es la historia nuestra. ¿Y Dios no ve esto? Y cuando aparecen profetas hoy en día a decir que todo va a estar muy bien y que vamos a salir de la pobreza y que Colombia va a alcanzar la paz. ¿Y por qué? Si lo único que hemos hecho a lo largo de nuestra historia antigua y reciente es llamar el juicio de Dios sobre nuestra nación, matándonos entre hermanos. Una cifra solamente de feminicidio. Ahora no se matan entonces entre hombres que les guste pelear para ir a matarse entre ellos, ¿no? Ahora los hombres aprovechan su exceso de fuerzas para matar a las mujeres. En el año 2019, las estadísticas, y ustedes saben que las estadísticas nuestras siempre están por debajo de lo real, 571 mujeres en el 2019 fueron asesinadas, la mayoría de ellos por sus propios maridos o sus propias parejas. 571. Y entonces, profecías de bendición y vendrá bendición tras bendición. Dios no cambia. Y estas cosas no pasan desapercibidas ni para él ni para nadie. Cautividad, secuestros. En el año 2000, cifras antiguas, 21 años atrás, en el año 2000, ¿saben cuántos secuestrados hubo en Colombia? 3.572. Todos los días secuestraban en promedio a 10 personas. Secuestros extorsivos, secuestros de la guerrilla, secuestros de paramilitares, como fuera, de un extremo de otro, igual. Entregar a sus hermanos para la cautividad o a la muerte.
Afortunadamente esas cifras han bajado muchísimo. Ese fue el momento más alto. 3.572 en un solo año. Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia sexual. En el año 2017, 4 años atrás, en Colombia se denunciaron. O sea que las cifras fueron muchísimo más altas, pero al menos se alcanzaron a denunciar 23.798 delitos de violencia sexual. 23.798. El 87% de esas denuncias en menores de 18 años fueron las víctimas. 2.600 de esos 23.798 delitos de violencia sexual que fueron denunciados, 2.600, las víctimas fueron menores de 4 años. Menores de 4 años. Hay una organización que se llama Goodmaker. Hacen apología del aborto por todo el mundo. Ellos estiman que los abortos clandestinos en Colombia en el año 2008, unas cifras que otras personas han considerado que son verdaderamente exageradas, pero que las incluyeron como para ambientar de que el aborto tenía que despenalizarse en Colombia, estimaban que en el 2008 se hicieron 400.000 abortos en Colombia. 400.000 abortos en Colombia. Después de la despenalización, solo de la Secretaría de Salud de Bogotá, desde el año 2013 hasta el 2020, desde 2013 al 2020, durante 7 años, solamente la Secretaría de Salud de Bogotá ha registrado 64.000 abortos en 7 años en la capital de nuestro país. Cuando Dios vio que Amón, para ensanchar sus tierras, había abierto los vientres de las mujeres de Galaad, ese Dios que vio eso, ¿no lo ve hoy en día? Corrupción, venganza, persecución. Hay una organización que se llama Transparencia Internacional, que investigan la corrupción de los países. Estudian en 175 países cómo está la corrupción. ¿Saben qué puesto ocupa Colombia? El puesto 98. Para cifras del 2018, el 21% del presupuesto nacional se va en corrupción. O sea, de cada 5 pesos que se presupuestan a nivel nacional, 1 peso es para la corrupción en Colombia. Me da hasta pena señalar estas cifras cuando sé que hay hermanos de otros países que están viendo esto, para vergüenza nuestra. Desaparición forzosa, y permítanme terminar con esto. Desde 1970 hasta agosto del 2018. De 1970 hasta agosto del 2018. 80.000 colombianos que no aparecen. Hombres, mujeres, muchos de ellos jóvenes que no aparecen. 80.000. Y entonces, ¿cuál es la voz del profeta para el pueblo? Bendición y bendición. Y van a ser sanados, y van a ser prosperados, y todo va a ir muy bien. Y no se preocupen que todo va a ir muy bien. No. Hemos llamado al juicio de Dios como nación. Y necesitamos volvernos al Señor en arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestro pecado como nación. Ni siquiera, vuelvo y les digo, estoy hablando como pueblo de Dios. Ya lo consideraremos cuando hablemos de Judá y de Israel. Como nación, como una Colombia, incluyendo a todos, la mayoría de los que no conocen al Señor. Nos hemos vuelto expertos en todos estos crímenes que estas naciones cometieron. Y estas cifras, podríamos, ustedes saben, dedicarle muchísimo tiempo más a esto, y tal vez podrían ser peores las cifras que podríamos encontrar aquí.
Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo justo. Y antes de los terremotos y antes de esas intervenciones portentosas, el Señor envía a sus profetas para alertarnos. Y en esta noche nos envía a Amós para que Amós nos hable. Porque cuando Amós habla con sus palabras, es Dios el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Que como nación nos tenemos que volver al Señor. Como nación nos tenemos que volver a Él en arrepentimiento. Que como nación tenemos que hacer restitución. Que como nación tenemos que cambiar esta historia que tenemos. Esa historia vergonzosa de violencia, de secuestro, de guerra fratricida, de persecución, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, de corrupción en todos los órdenes, de venganza, de violencia contra las mujeres, de feminicidio, de aborto, de desaparición forzosa. Pero esta palabra tiene que pesar en nuestro corazón. Amós quiere decir eso, literalmente, carga. Tenemos que quedar cargados. Pero no como algunas personas hoy que toman bando se cargan respecto del otro bando. Entonces están en un lado y están en contra de los que están en el otro lado. Nos tenemos que cargar es como nación, no contra el otro bando, sino nosotros como nación, en nuestra historia antigua y reciente. Lo que hemos hecho, lo que hemos permitido hacer, lo que hemos dejado pasar desapercibido, cosas de las que ni siquiera hablamos, que no consideramos, que nos parece que eso, todo el que medio suena como con esos temas, dicen, no, esto suena como medio raro, como medio teología de la liberación o como medio izquierdoso. ¿Y qué hacemos con el libro de Amós? ¿Lo vamos a sacar de la Biblia entonces? ¿Por qué hace estas denuncias sociales? Porque salta a la luz pública estos crímenes que como nación estos pueblos de la antigüedad cometieron, precisamente para alertarnos a nosotros que en el siglo XXI estamos 2800 años después. Se suponían que están épocas de bárbaras naciones y que 2800 años después el hombre moderno, con su preparación, con su inteligencia, con todo lo que habría avanzado como sociedad, estaría mejor y trataría mejor a sus semejantes. Trataría mejor a los niños, trataría mejor a los ancianos, a las mujeres. Pues no. Lo que eran los crímenes de 6 naciones, los tenemos nosotros concentrados en nuestra propia nación. Tenemos que pedirle al Señor perdón como nación y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Creo, Orlando, que era la última diapositiva, si tú me ayudas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por nuestra nación.